Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Jorge Ricaño Rodríguez y soy el actual coordinador del doctorado en Ciencias Ambientales y Sustentabilidad, o Estudios para la Sustentabilidad, ofertado por la Universidad de Jalapa. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Enrique Hipólito Romero, quien es un investigador de la Universidad Veracruzana. El doctor Enrique Hipólito Romero nos va a impartir una plática relacionada con el manejo y conservación de los recursos bioculturales, principalmente enfocada hacia el estudio de los trópicos. Y quisiera, antes de hacer una breve reseña del doctor Enrique, mencionar que esta plática se encuentra enfocada a dar a conocer parte del trabajo que estamos desarrollando, en este momento en el doctorado en Ciencias Ambientales, ¿sí? De la Universidad de Jalapa, y forma parte de los eventos de la vida académica presentados por parte de la vicerrectoría en dicha universidad. Así me permito entonces platicarles un poquito de la carrera del doctor Enrique. Enrique Hipólito Romero es profesor investigador en el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana. Su trabajo se centra principalmente en el uso, manejo y conservación de los recursos bioculturales en los trópicos. Los proyectos de investigación que el doctor desarrolla, tienen un enfoque relacionado con la ecología productiva, la restauración, a través de la cual utiliza enfoques de investigación, acción participativa como una estrategia para motivar una mayor integración de actores en los procesos de trabajo comunitario. Por ejemplo, parte de este proyecto es denominado Rescate Biocultural de Sistemas Agroforestales con Especies de Alto Valor Ecológico, Económico y Social, que busca promover sistemas de producción diversificados, en este caso, el cacao y la vainilla, que pueden fortalecer a los medios de vida sostenibles de las comunidades indígenas sin comprometer la base de los recursos naturales y sobre todo los recursos bioculturales. Sin más preámbulo, les damos la bienvenida a esta interesante charla. Muchísimas gracias a todos y a todos por formar parte también de este evento de nuestra vida académica, y le cedemos la palabra al doctor Enrique. Doctor, bienvenido. Muy buenos días. Gracias, doctor Ricaño. Buenos días a todas y a todos, aunque no los puedo ver, pero bueno, veo que ya hay algunos participantes en la charla del día de hoy. Voy a permitirme compartir pantalla y por favor me confirma, doctor Ricaño, por el chat si es que se observa. Listo. Correcto. Bueno, pues nuevamente buenos días. Como ya lo comentó el doctor Jorge Ricaño, yo soy Enrique Hipólito Romero, soy académico en la Universidad Veracruzana. Desde hace aproximadamente 11 años trabajo dedicado a la investigación y a la academia, y parte de la labor que hacemos como cuerpo académico, como grupo de investigación, está fundada justamente en la vinculación hacia las comunidades productivas de los tópicos, en este caso de la región de nuestro país, el tópico mexicano, pero pues tratando también de que esa vinculación permita fortalecer no solo el trabajo comunitario, sino que ese trabajo se va vinculado hacia diferentes sectores de la sociedad. Y bueno, pues desde la academia lo que procuramos es que nuestro trabajo en torno al manejo y la conservación de los recursos bioculturales se vea dirigido justamente a la formación de nuevos estudiantes, a la impartición de docencia, a la generación de conocimiento, etcétera, 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 ¿no? Bueno, la charla que hoy me permitiré compartirles, y espero por ahí, doctor Ricaño, si me confirmas el tiempo que tenemos, se denomina Manejo y Conservación de Recursos Bioculturales. Entiendo bien, por lo que me comentaron los organizadores, que tenemos diferentes estudiantes y asistentes a esta charla, desde diferentes niveles de formación profesional y de diferentes niveles académicos. Entonces, voy a tratar de hacer un parteaguas primero en la primera parte de la charla para comentarles un poquito de qué son los recursos bioculturales, hablarles de
cuáles son los principales recursos bioculturales de nuestro país, que tenemos una diversidad y una inmensidad de recursos bioculturales, para poder atender a la pregunta de por qué consideramos que son tan importantes en la actualidad. Pareciera que los recursos bioculturales, al ser fruto o generados por el conocimiento ancestral y el conocimiento empírico a lo largo del tiempo, pues deberían de estar, deberíamos tener una importancia histórica únicamente. Sin embargo, en la actualidad, dado la actual crisis alimenticia que tenemos en todo el planeta, pues los recursos bioculturales surgen como una alternativa para poder mejorar las condiciones en términos de la sostenibilidad. Y finalmente, en la tercera parte de esta charla, quiero hablarles o platicarles un poquito de las estrategias que consideramos nosotros pertinentes para el manejo y la conservación. ¿De acuerdo? Bueno, al final de la charla yo quisiera, si es que hay el interés por hacer algunas preguntas, comentarios, aclaraciones, con todo gusto puedo partir para platicar un poquito con los asistentes si es que esto es posible. La verdad es que a pesar de que ya llevamos un año y medio, más de un año y medio encerrados, enclaustrados por el asunto de la pandemia, pues yo en lo personal aún no me acostumbro a estar hablando tanto tiempo delante de una pantalla sin tener interacción. Entonces espero que al final podamos tener esa posibilidad, aunque sea de poder a través de este medio platicar y discutir algunas cosas que sean de posible interés. Bueno, partimos entonces de entender que existe una estrecha relación entre las comunidades originarias, las comunidades indígenas y campesinas y sus recursos naturales. Esta estrecha relación se da originalmente pues, porque estos recursos fueron base de su subsistencia, eran recursos que ellos utilizaban para alimentarse, para vestirse, para tener algún otro tipo de servicios. Y esto a lo largo del tiempo fue caminando en torno al propio desarrollo histórico y cultural de las mismas comunidades, lo que fue incluso permeando a su vez en este sistema de creencias y de valores de cada una de los pueblos, de cada una de las comunidades. De esta forma, algunas definiciones que podemos encontrar acerca de los recursos culturales hablan de que esos recursos son finalmente el resultado de la interacción a lo largo del tiempo entre la naturaleza y las diferentes sociedades humanas. Esta interacción se da justamente, se establece no solo en un nivel estético o final, sino que se da en todos los niveles, desde el nivel genético hasta la diversidad de los ecosistemas, así como la diversidad cultural en todas sus manifestaciones. ¿Por qué es importante entender esto? En la actualidad, muchos de los productos los que hoy gozamos son justamente el resultado de ese conjunto de conocimientos que a lo largo de la historia de las comunidades se han venido mejorando, se han venido aprendiendo hasta tener los recursos bioculturales con los que hoy contamos. Yo creo que el ejemplo más típico y quizá más importante de recurso biocultural de nuestro país lo tenemos en esa fotografía del lado derecho de sus pantallas. El maíz, ¿no? El maíz, que es finalmente el producto de años, más bien de siglos, de milenios, de interacción entre los indígenas, las personas, los campesinos y las plantas. Si ustedes tienen la oportunidad de conocer el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, que es uno de los museos más importantes a nivel mundial, podrán encontrar que en una de las primeras salas en donde habla acerca de los ancestros del maíz, encontramos una pequeña plantita que era el teocintle. El teocintle es digamos, la planta ancestral, la planta originaria del cultivo de maíz como actualmente lo conocemos. Y cuando nosotros pensamos en la diversidad de maíces y razas que tenemos en nuestro país, y nos trasladamos justamente a conocer esta pequeña plantita, que hagan de cuenta que es como un pequeño pasto, el teocintle, que hasta la fecha existe esa planta. Lo encontramos en el Valle de Puebla, lo encontramos en el Valle de México todavía.
en el Valle de Tehuacán sobre todo, que es de donde es originario. Este pequeño plantita, que era una espiga de ese tamaño, a lo largo del tiempo, por la interacción de las personas, de las comunidades, haciendo mezclas, haciendo combinaciones, haciendo hibridaciones entre las plantas que en ese momento existían, a lo largo del tiempo fueron desarrollando el maíz como habitualmente lo conocemos. Entonces, de esta forma, la modificación que hicieron nuestros ancestros, las culturas precolombinas hasta la fecha, permitieron que la modificación del maíz se fuera dando desde el nivel genético hasta el nivel que ahora lo conocemos. Tenemos maíces hoy en día de diferentes colores, tamaños, usos, sabores, evidentemente, y que a la fecha han marcado una tradición culinaria en nuestro país que hoy en día empieza a ser mucho más notable justamente por este boom que tenemos ahora en torno a lo sustentable, a lo gourmet, a los reality shows que han surgido justamente en torno al aprovechamiento del conocimiento tradicional culinario de nuestro país. Bueno, mucho se ha dicho en torno a la diversidad, a la amplia diversidad cultural que es un patrimonio mundial, mundialmente reconocido en torno a la gran diversidad que tenemos en nuestro país. Entonces, mucho hablamos, sobre todo nosotros los biólogos, hablamos mucho de la importancia que hay en torno a la diversidad de nuestro país a nivel planetario. Se considera México, que ocupa el 5º lugar dentro de los 12 países megadiversos a nivel mundial, dado que cuenta aproximadamente con un 12% de la biodiversidad de este planeta. Esta biodiversidad tan compleja, esta biodiversidad tan rica, se debe en gran medida a la ubicación geográfica de nuestro país, la topografía, la condición geográfica, los tipos de clima con los que nos encontramos, han generado justamente esta amplia diversidad. De tal forma que esa diversidad, esa gran diversidad en términos biológicos, se encuentra relacionada de manera estrecha y directa con la amplia diversidad de grupos indígenas con los que contamos. En nuestro país, como ustedes bien saben, tenemos el registro de al menos 68 grupos indígenas con sus lenguas, los cuales se encuentran directamente vinculados a esa diversidad natural. Entonces, no podríamos hablar de la diversidad biológica de nuestro país sin poder hablar de la diversidad cultural con la que cuenta nuestro país. Aunque hablamos mucho acerca de esto y aunque ha sido reconocido a nivel mundial y ahora hablamos incluso de los pueblos mágicos, de la importancia que tienen nuestros pueblos indígenas, la triste realidad es que hasta la fecha muy poco ha sido valorado este recurso que tenemos en nuestro país. Toledo y Barrera Bassols han hablado mucho acerca del poco reconocimiento que tenemos al patrimonio biocultural de nuestro país. Y aunque ellos lo empezaron a mencionar desde hace ya varias décadas, hasta la fecha ese mismo reconocimiento apenas está empezando a asomarse. No es reconocido como uno de los principales potenciales que podamos tener nosotros para poder generar condiciones diferentes económicamente hablando en las comunidades menos favorecidas. De esta forma, desde mediados del siglo XX, mucho se ha dicho de que el aprovechamiento de la biodiversidad, de los recursos culturales, ha ido justamente en decadencia. Es decir, a medida que las comunidades han ido avanzando, a medida que ha habido un cambio tecnológico, a medida que la sociedad se ha ido haciendo moderna en términos de lo que así llamamos la tecnología, ha habido a la par un desuso en términos de los recursos bioculturales. Este desuso obedece a diversos factores, pero principalmente hay 3 factores de los que hablaba la doctora Silvia del Amo, que en paz descanse, en torno a cuáles son las causas que han ido
que han ido generando un abandono del campo de nuestro país. El primero tiene que ver con el desprecio hacia su uso por ser considerados recursos para personas pobres, es decir, hemos dejado de consumir algunos productos que se consumen o que venían de las comunidades rurales, ¿no? Y esto no solo sucede en México, sucede a nivel mundial. Una conferencia que daba la doctora Enei Clavijo de la Universidad Javeriana de Colombia en el Congreso de Agroecología en el 2018, hablaba acerca de que a nivel mundial la base alimenticia de toda la población del mundo está sustentada solamente en alrededor de 30 productos a nivel mundial. Y de esos 30 productos, 3 son los alimentos principales que se consumen. Entonces, hablamos de alimentos como el trigo, el maíz y el arroz. Entonces, no es posible que la gran diversidad de ecosistemas que tenemos a nivel planetario esté ahora hecha a un lado por enfocarnos en producir solamente un cúmulo muy limitado de alimentos y sobre todo 3 cultivos que son los que alimentan básicamente a la población a nivel mundial. Entonces, ¿por qué no consumimos todo lo demás? Pues porque lo demás ha sido hecho de lado, porque lo hemos ido despreciando, lo hemos ido dejando de uso. Entonces, otro de los motivos por los cuales se han ido desaprovechando este conjunto de recursos bioculturales tiene que ver con la urbanización y la modernización acelerada. Hemos dejado de lado el reconocimiento a nuestra cultura, el reconocimiento a nuestra identidad, el reconocimiento a todas aquellas cosas que generaron las culturas originarias de nuestro país y hemos dado pauta a enfocarnos en urbanizar, en tener mejores pavimentos, en tener mejores ciudades, mejores vialidades y hemos ido dejando para el recuerdo solamente aquellas tradiciones y aquellas costumbres con las que nuestro país era reconocido. Y otro aspecto, y quizá no menos importante, es la disminución del trabajo comunitario recíproco para reducir costos de producción. Es decir, a nivel agropecuario nos hemos enfocado en incrementar la productividad del campo, en generar mayor cantidad de biomasa por unidad de área, en vez de enfocarnos en la rentabilidad del campo. Para quienes son economistas o administradores, entenderán perfectamente que el concepto de rentabilidad está fundado no en generar más, sino en que lo que se genere me dé un mayor beneficio, tenga yo una mejor rentabilidad en términos del costo-beneficio que yo estoy produciendo. Sin embargo, le hemos dado el mensaje a los campesinos, a las comunidades productoras, de que necesitan producir más y para poder producir más hay que limitar la interacción interespecífica de las especies en el campo, hay que acabar con todas aquellas plantas que no nos dejan un beneficio, hay que incrementar la dotación de productos agroquímicos para incrementar los nutrientes, falsamente hablando en términos de los agroquímicos, y hay que apostarle a los productos que nos dejan más dinero en términos de las ventas netas. Entonces, este cambio de perspectiva que se dio a mediados del siglo pasado es lo que ha ido orientando el cultivo o el abandono del cultivo de los recursos bioculturales en nuestro país y a nivel mundial en lo general. Desafortunadamente, esto ha generado un aspecto contradictorio. Por una parte, tenemos una sobreexplotación de los recursos naturales y a la par tenemos un bajo aprovechamiento de los recursos bioculturales en torno a las comunidades menos favorecidas del país. Y esto, en este mismo sentido, el resultado natural es la pérdida de los hábitats naturales para las diferentes especies y para la diferente biodiversidad con la que contamos. ¿Por qué esto puede ser trascendental? No sé si ustedes han escuchado hablar de una cosa que está de moda que se llama cambio climático y que es generada justamente por un efecto desmedido en torno a las actividades de origen antropocéntrico. Es decir, la incesante necesidad de cubrir nuestros gustos, de atender al crecimiento de la modernización,
ha ido acabando justamente con los ecosistemas naturales y esto a su vez nos está empezando a cobrar facturas muy caras que en algún momento no podremos pagar. Hablando de eventos naturales, como pueden ser los ciclones, como pueden ser los cambios adversos de temperatura, ¿sí? La movilidad de algunas especies. Voy a ponerles un ejemplo muy claro. Para los que son de aquí, de la región de Jalapa, hasta hace unos 15, 20 años, por ejemplo, nosotros no sufríamos por los famosos mosquitos que se llaman chaquistes, un mosquito muy pequeño no es perceptible, no se oye como el otro zancudo que rezumba, sino que es un mosquito que te pique y que te deja una roncha bastante alta y que es típico de las zonas tropicales, de las zonas más cálidas. Hoy en día, ¿sí? Incluso en estas fechas de octubre, noviembre, que ya son fechas frías, todavía se percibe la presencia de ese tipo de mosquitos, sobre todo en donde hay un poco de vegetación. Entonces, esta presencia de algunas especies, esa movilidad de algunas especies, pues ha ido generando cambios en los ecosistemas y quizá esos cambios pueden ser menores, pero podemos hablar de algunos otros cambios en torno al cambio climático, ¿no? Que han generado impactos graves en la sociedad. Y bueno, pues por ahí existe otro asunto en el que hoy nos enfrentamos, ¿no? La actual pandemia, que ha sido generada justamente por esa necesidad de devorar los ecosistemas, de acabar con todo lo que existe en la naturaleza, en torno a cubrir pues, nuestros gustos, nuestras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, hay varias hipótesis, teorías que ustedes seguramente conocerán, incluso mejor que yo, y en las cuales no me voy a meter a detalle, pero sin lugar a duda, el deterioro de los hábitats naturales han traído graves consecuencias para las sociedades en todos los sentidos. Y nadie en ninguna parte del mundo, ni siquiera las sociedades más avanzadas y más modernas de los países capitalistas, se han librado de los efectos de este cambio climático. Bueno, en ese sentido hay una diversidad amplia de autores que han abonado a emitir una alerta en torno a la necesidad y la urgencia para desarrollar diferentes estrategias en torno al aprovechamiento de este tipo de recursos. En todo el mundo existen una gran diversidad de proyectos que se han ido desarrollando para poder establecer alternativas de aprovechamiento. Y muchas de esas estrategias coinciden justamente en que la mejor forma para el aprovechamiento sostenible de los recursos bioculturales está enfocada en el fortalecimiento de las capacidades de las personas que manejan estos recursos bioculturales. ¿Ok? Entonces, muchos de los proyectos, así se llaman proyectos de intervención a nivel mundial, están orientados justamente, en el fortalecimiento de las capacidades de las personas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo poder fortalecer las capacidades? Bueno, al dar capacitación a las personas para saber organizarse mejor en términos administrativos, contables, financieros, en mejorar sus técnicas de cosecha, de manejo, de cultivo, de fertilización. Es decir, combinar los saberes técnicos con los saberes tradicionales para poder fortalecer esas capacidades, han generado ya estrategias interesantes. Sin embargo, un aspecto fundamental que no podemos hacer de lado es el aspecto del mercado. Entonces, todo ese conjunto de estrategias para mejorar las capacidades, en un principio surgieron sin identificar necesidades particulares del mercado y muchas de esas estrategias fracasaron porque a la hora de tener mejores productos, de poder generar mejores recursos para un posible mercado, dado que no había una conexión directa con el mercado final, pues empezaron a perder, es decir, empezaron a producir muchas cosas que no se podían vender o que no sabían cómo venderlas. Entonces, yo anexaría a esta urgente necesidad de desarrollar capacidades en los productores, el identificar oportunidades en los mercados, ahora, sobre todo los mercados emergentes, hablamos de mercados justos, mercados orgánicos, mercados gourmet, en donde esos productos pueden tener un mayor reconocimiento, no solo a nivel mundial, sino ahora también en nuestro país. Yo voy a platicarles un poquito acerca de esto, de mi experiencia con algunos de los cultivos con los que estamos trabajando. Entramos entonces ahora a
esta segunda parte, ¿no?, de la charla. Y yo quiero platicarlos aquí acerca de dos cultivos que para nosotros, para mí en lo particular, han sido la pauta en mi trayectoria profesional desde hace ya varios años y en los cuales pues yo creo que me voy a desarrollar durante el resto de mi vida. Cacao y vainilla, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no identificaron la fotografía que tenía en la presentación, en la carátula de mi ponencia, pero había una foto de una planta de cacao y una planta de vainilla creciendo juntas, que es parte de un proyecto que desarrollamos. Y definitivamente yo creo que son dos productos que a lo mejor el cultivo no lo conocen, pero que el producto final o al menos el sabor y el aroma final de estos cultivos, estoy seguro que todos ustedes conocen y que muy pocas personas en el mundo podrán no identificar. Yo creo que el sabor y el aroma, o como dicen los bioquímicos, el flavor a chocolate y el flavor a vainilla, es decir, la combinación del sabor y el aroma de estos productos, son productos que están en la vida diaria en nuestra sociedad, ¿no? O sea, yo creo que todos nosotros al día consumimos al menos algún producto que tiene uno de estos sabores o aromas, cacao y la vainilla, tanto en la cocina como en el baño, como en los aromatizantes, etcétera, 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 etcétera. Son dos productos a nivel internacional con un uso tan diverso, ¿no? Y tan variado y tan extendido a nivel mundial que hemos incluso perdido el norte de la cantidad exacta de cuántos productos tienen estos sabores y estos aromas. Pero bueno, yo quiero platicarles hoy un poquito en torno a lo que hemos hecho para trabajar con estos cultivos, que son dos cultivos emblemáticos surgidos del trópico americano. Esto quizá a lo mejor ustedes no lo sabían, pero tanto el cacao como la vainilla son dos plantas originadas justamente en el trópico americano, ¿sí? Hace algunos años con el maestro Eduardo Morín, estudiante de doctorado de su universidad, de la Universidad de Jalapa, escribimos un paper que hablaba acerca del matrimonio ideal, el cacao y la vainilla, ¿no? ¿Por qué decíamos que el matrimonio ideal? Bueno, pues aquí en la presentación lo ponemos. Han estado juntos en las buenas, ¿no? Son cultivos que han surgido prácticamente juntos en la línea del tiempo. Existe una diferencia vana en torno al origen de estas plantas. Son dos recursos bioculturales que son también el producto tradicional, el producto del manejo tradicional de las culturas precolombinas. Existe mucha discusión, no voy a hablar mucho acerca de esto, porque no es la intención de esta charla, pero existe mucha discusión en torno al origen, por ejemplo, del cacao. Para nosotros mexicanos, muchos nos han dicho de que el cacao se originó en nuestro país. El cultivo de cacao, la planta de cacao no es originaria de México, es originaria de la Amazonía, es decir, de Sudamérica, ¿sí? Y existen muchas teorías y muchas hipótesis en torno a cómo es que llegó hasta México, pero lo que hasta el momento es reconocido, aunque también ha entrado en tema de discusión con los antropólogos, es el aprovechamiento del cacao. Entonces, el aprovechamiento del cacao fue desarrollado por los olmecas, posteriormente por los mayas y finalmente llegó hasta los aztecas, en donde junto con la vainilla, cuando Hernán Cortés llegó a América, llegó con los aztecas, probó por primera vez esta combinación del cacao y la vainilla en una bebida de maíz, y entonces eso transformó la historia de este tipo de productos a nivel mundial. Entonces son dos productos bioculturales surgidos justamente del manejo de las culturas precolombinas, y como ya lo comenté, pues son dos de los productos más utilizados en la industria alimenticia a nivel mundial, ¿no? Como buen matrimonio, pues también han estado juntos en las malas, es decir, desafortunadamente, aunque son dos productos que tienen una alta demanda, una altísima demanda en el mercado a nivel nacional y a nivel mundial, contradictoriamente, como lo mencionaba hace un momento, son dos productos que también son producidos
a nivel mundial, principalmente en comunidades con los más altos grados de pobreza y de marginación. O sea, son cultivos identificados con comunidades vulnerables, tanto el cacao como la vainilla. Son cultivados hasta la actualidad en las comunidades más pobres de nuestro país y de nuestra América Latina, evidentemente. Por tal razón, son también dos cultivos que enfrentan una diversidad de problemas, ¿no? Hablamos de plagas, enfermedades, abandono del cultivo, sustitución del cultivo, efectivamente, pues cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tal razón, son dos cultivos que cuentan también con un rezago tecnológico bastante amplio, ¿no? Hay una insuficiencia productiva y una insostenibilidad financiera por parte de las comunidades que se dedican a cultivar estos productos. Hablamos de que son productos que tienen una alta demanda en el mercado y un alto valor en el mercado, pero que su origen es indiscutiblemente muy pobre. O sea, las comunidades en donde se cultivan, en donde se aprovechan, en donde se obtienen, son comunidades que reciben un escaso beneficio de lo que se llega a vender de esos productos en el mercado a nivel nacional e internacional. En nuestro país, desafortunadamente, no hemos avanzado ni en cacao ni en vainilla en torno a mejorar nuestros sistemas de producción. No hemos todavía logrado aprender nuevas técnicas para mejorar, para atender a las demandas que tienen los pequeños productores. Y esto ha llevado a que cada vez se produzca menos cacao y menos vainilla en México y que a la vez haya una menos sostenibilidad financiera por parte de las familias que se dedican a estos cultivos. Es decir, son cultivos, sin temor de equivocarme, son cultivos que se encuentran en serio peligro de abandono, en serio peligro de extinción en nuestro país. En las principales zonas que eran identificadas como regiones vainilleras o regiones vainilleras o regiones cacauteras de nuestro país, hablando de la vainilla en la en Papantla, en Veracruz, y hablando del cacao en Tabasco y Chiapas, son regiones en donde poco a poco se ha ido perdiendo el cultivo y en donde la tendencia marca que en un futuro no existirán zonas con un alto nivel de producción de estos cultivos. Entonces tenemos serios problemas en ese sentido. Pero como cualquier matrimonio, a pesar de pasar momentos buenos y pasar momentos malos, pues son dos cultivos que tienen una historia compartida, ¿sí? Son dos cultivos que históricamente y culturalmente son totalmente relevantes para nuestro país, que no podemos dejar perder y que esa historia compartida es su principal potencial para saber potencializar sus capacidades y para aprovechar en términos financieros hacer más rentable este tipo de cultivos. Por ello, es que a pesar de las adversidades y la situación actual, ambos cultivos, tanto el cacao como la vainilla, tienen amplias oportunidades para enfrentar justamente el reto paralelo de la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de dos retos principales: producir conservando o conservar produciendo. Y esto tiene que ver con la mitigación de la pobreza rural sin perder el norte de la conservación de los propios recursos naturales en las comunidades menos favorecidas de nuestro país. De esta forma, entramos ya a la tercera parte de la charla del día de hoy, en donde quiero platicarles acerca de qué es lo que estamos haciendo o cuáles son las estrategias que nosotros hemos identificado como las pertinentes para poder producir y conservar este tipo de recursos bioculturales. Y así, como lo mencionaba el doctor Ricaño en la presentación, hemos desarrollado un proyecto a lo largo de 12 años denominado Proyecto Rescate Biocultural de Sistemas Agroforestales con especies de alto valor ecológico, económico y social, ¿no? Entonces, este proyecto está fundado en 4 líneas de investigación y acción participativa que se originan justamente en torno a la agroecología y la restauración ecológica, fundadas en la conservación biológica y en el florecimiento comunitario o en el desarrollo comunitario, pero esto de la mano de iniciativas empresariales comunitarias. Es decir, no podemos plantear proyectos de restauración productiva, de conservación biológica, si no enfocamos esos proyectos a una demanda específica del mercado que permita hacer
sostenible desde el punto de vista financiero estos proyectos a largo plazo. ¿Ok? Yo recuerdo cuando estaba en mis estudios de doctorado e iniciaba con una parte de lo que ahora se ha convertido este proyecto. En una ocasión tuve la oportunidad de hacer una estancia en el CATI de Costa Rica, justamente para poder aprender un poco más del trabajo de las empresas rurales comunitarias. Y yo llegué con mi corazón verde como biólogo, ¿no? Así me decía mi advisor allá en Costa Rica, el doctor Eliezer Vargas. Él me decía que el principal error que yo tenía como facilitador o como generador de un proyecto de intervención en las comunidades era que yo tenía el corazón muy verde. Y entonces que yo hablaba maravillas de la vainilla, hablaba maravillas de los sistemas tropicales, hablaba mucho de la importancia histórica y cultural de el manejo y la conservación de estos recursos, pero hablaba yo muy poco o prácticamente nada de la necesidad de que estos recursos fueran rentables para los productores. Entonces, la primera zarandeada de cabeza que el doctor Vargas me hizo cuando llegué a Costa Rica fue tratar de entender que yo no podía seguir un discurso de conservación y de importancia de los recursos agriculturales si no lo aterrizaba a una propuesta en la cual el mercado tuviera una participación directa para que los productores que estaban produciendo y conservando estos recursos tuvieran un beneficio económico muy particular, muy directo. De otro modo, lo que yo estaba haciendo era hacerle la chamba para que después otro actor de la cadena, un intermediario, un comercializador, lo que comúnmente se le llama como coyote, aprovechara todo lo que las comunidades están haciendo para su beneficio. Entonces, la propuesta de intervención con las comunidades menos favorecidas venía siendo hacerle el trabajo a otros actores de la cadena. Entonces tenía que hacer un cambio de paradigma y forma de pensar, mi forma de visualizar el desarrollo comunitario para establecer estrategias en las cuales esto permitiera tener un beneficio económico que apegara directamente a los productores, a las familias de los productores. De esa forma, este proyecto ha sido desarrollado a lo largo de 12 años, vinculando la docencia y el reaprendizaje comunitario con la investigación, pero a su vez con la vinculación con diferentes actores del sector productivo. Es decir, no solo con los productores, sino con los productores, con los acopiadores, con los transformadores y con el consumidor final. Entonces, esa es la forma en cómo hemos desarrollado este proyecto a lo largo del tiempo. Por tal razón, el objetivo que nosotros hemos planteado con este proyecto es cómo poder establecer elementos claves para mitigar la pobreza en comunidades indígenas y campesinas, motivando a su vez la conservación del germoplasma nativo a partir del desarrollo de actividades empresariales comunitarias. Este ha sido y es y será siempre el norte del proyecto que nosotros hemos venido desarrollando como grupo de investigación y que para mí ha sido un placer encabezar a lo largo de estos años. Bueno, para no aburrirlos yo con más charla, quiero presentarles ahora un video que dura unos cuantos minutos, es un video corto, en el cual se habla en gran medida, y casi con esto podría incluso ya hasta terminar, tengo otras diapositivas, pero bueno, viendo este video les va a dar una idea mucho más clara de la perspectiva de lo que hacemos en este proyecto. Les pido por favor, doctor Ricaño o algún organizador, si me confirma si se oye el audio del video ahora. ¿Ok? Voy a ponerlo ahora. Claro que sí. Adelante. No podemos escuchar. No se escucha. Sí se ve el video, pero no se escucha. ¿No se escucha el audio? A ver, permíteme, déjame ver. Uh-huh. Voy a desactivar mis audífonos porque a lo mejor eso es lo que está generando que no se pase el audio para allá. Permíteme. Sí, bien.
¿Me dice si ahí se escucha? Creo que no, sigue sin escucharse. ¿Sigue sin escucharse? Parece que ya, pero va retrasado el sonido. Déjame entonces, voy a reiniciar la diapositiva. Sí. Sí, es que Bueno, se escuchó el sonido del GIS cuando se escriben los títulos, pero ya no escuchamos nada. ok. A ver otra vez, por favor. Bueno, perdón por los contratiempos técnicos, es para que vean que esto está en vivo y aunque lo están grabando, lo estamos haciendo en este momento. Correcto, va nuevamente. Listo, ya está. Cuando uno habla del Totonacapan y de Papantla, además de los voladores, se viene a la mente la vainilla, que fue a mediados del siglo pasado uno de los principales productos que se cultivaban y se exportaban en la zona, tanto que decían que Papantla era la ciudad que perfumaba al mundo. Para mí como productor significa mucho que pues donde hemos ido nos dicen, no, pues son gente de Papantla y lo primero que dicen, traes vainilla. Los totonacos son quienes desarrollan la domesticación y el cultivo de la vainilla como tal. Eso es el gran aporte que el pueblo totonaca da al mundo, el conocimiento en el manejo de los sistemas agroforestales para poder desarrollar la vainilla. La vainilla es una especie tropical originaria de Mesoamérica. Es una orquídea trepadora, entonces para su cultivo y para su crecimiento se requiere tener un ecosistema forestal para que tengamos nosotros vainilla. No se producía vainilla en ninguna otra parte del mundo que no fuera en Papantla, porque tenía el dominio internacional en el cultivo y la producción de vainilla, entonces el valor de la vainilla era altísimo. Se hicieron muchos intentos por parte de botánicos ingleses, franceses, que llevaron muestras de vainilla mexicana a sus jardines que tenían en África, en Indonesia, y durante cerca de siglo y medio no tuvieron éxito en el cultivo. Tras el intento de poder llevar el cultivo de vainilla a otras zonas, vieron que haciendo una polinización manual podían generar el cultivo. Desgraciadamente ahorita ya no estamos en esa etapa donde pues Papantla es un productor muy grande, ¿no? Hay otros países que producen varias toneladas al año, entonces la vainilla ha tenido una caída de precio muy bajo. La gente mejor se empezó a dedicar a producir otra cosa. Pues la vainilla requiere más cuidado. Viene la fecundación, que es prácticamente un mes entero, que es muy laborioso. Y si yo siembro maíz me da el triple o el doble. Entonces mucha gente se empezó a desanimar y lo que hizo fue terminar con los montes donde había cahuales para ya sea sembrar maíz o empezar a sembrar naranjo. Un vainillal de 1 hectárea para una familia en este momento no es rentable. Están comprando vainilla en otras partes del mundo a precios muy bajos, la traen a México y con eso están cubriendo sus abastecimientos de vainilla, pero no es vainilla de la región. Entonces, toda esta sabiduría, estas prácticas de manejo, pues se van a perder si los vainilleros dejan de sembrar. Perderlos pues sería perder 10,000 años de historia mesoamericana. Este proyecto busca retomar básicamente los principios de manejo agroecológico que tenían nuestros pueblos mesoamericanos. Juan y Claudia son 2 líderes comunitarios en esta localidad
y con ellos hemos montado en este pueblo una parcela experimental en donde estamos desarrollando un sistema agroforestal fundado en 2 especies bioculturalmente relevantes para nuestro país, que son el cacao y la vainilla. Es una estrategia económica diferente, que es tener producción de poquitos de muchas especies diferentes, como si fuera un sistema natural y él mismo empieza a trabajar solo. Tenemos árboles de gran altura, en el cual pues, podemos tener madera en unos 10 o 15 años. Con árboles de caoba, árboles de cedro. Este es el palo volador que se ocupa para hacer el ritual y nos sirven como protecciones para los tiempos de sol. Tenemos un segundo estrato con plantas más altas, que en este caso la cobertura que nos da la naranja. Y en la parte inferior, bueno, pues tenemos una diversidad de plantas ornamentales, en este caso la planta del cacao y la vainilla. Se asemeja en gran medida a la estructura habitual de los bosques tropicales húmedos. Al permitir tener varios árboles nos ayuda mucho a recuperar el medio ambiente. No solo a nivel de la flora, sino también de la fauna que llega a la parcela, hablando de aves, de mamíferos, de reptiles, de insectos obviamente, ¿no? Y provee de servicios ecosistémicos en biodiversidad, captura de carbono, fijación de nitrógeno. Nosotros estamos buscando imitar las condiciones que se generan en la naturaleza de una forma productiva para que las familias vean en la producción vainillera bajo un sistema agroforestal una alternativa viable para el mantenimiento de sus hogares. Al intercalar varios productos, cada productor tanto asegura la producción de vainilla y nos permite mayores ingresos para mejorar nuestras condiciones de vida. Este proyecto de investigación tiene un año que inició apenas y en este momento pues es una parcela experimental. Pero que pretendemos que dentro de unos pocos años ya sea una manera ideal de manejar la naturaleza, al menos en las zonas tropicales de Veracruz. Antiguamente los propios totonacos beneficiaban su vainilla. Lo que hacen es tomar las vainas verdes, ponerlas al sol hasta que toma un color café oscuro y brillante. Este proceso es muy largo cuando se hace así. En los últimos años, desafortunadamente, el pequeño productor pues lo entrega a un lugar a donde se beneficia y hasta ahí nada más. Entonces ya los beneficiadores grandes son los que se dedican a hacer los negocios grandes. Tienen el manejo de la tecnología y tienen el capital suficiente para beneficiar la vainilla. Entonces el productor no tiene ni el conocimiento ni los medios para poder hacer él su propia comercialización. Cuando yo tenía 15 años, yo trabajé en un beneficiado de vainilla. Bueno, yo en ese momento yo soñaba y yo decía, bueno, en algún momento yo también puedo lograrlo, ¿no? Ya no solamente debemos de decir, bueno, yo siembro y lo cosecho y lo vendo en verde, no. Debemos de ir desechando esa idea y empezar a organizarnos. Bueno, nosotros lo vamos a secar, nosotros lo vamos a beneficiar y así dar el valor agregado. Lo que propusimos fue desarrollar una serie de estufas beneficiadoras, tomando el conocimiento de cómo se beneficia en cantidades grandes, hacerlo para hacer cantidades pequeñas que tuviera una alta calidad y un alto rendimiento. El doctor Ramos diseñó un beneficiado con unos resultados maravillosos y una calidad de vainilla que ya hemos visto, nos la han certificado muchos gourmet, que es una vainilla excepcional la que puede salir, y a partir de eso tú puedes hacer otros derivados. Con la vaina de segunda y tercera calidad que sale de este beneficiado, pues se hacen artesanías y extracto. No se desperdicia nada y el extracto tiene un valor agregado adicional, entonces es un pequeño reactor de acero inoxidable en donde se pueden producir 400 litros de extracto, que es lo que puede manejar 2 o 3 familias. El potencial de hacer esto ya está comprobado. O sea, hay un mercado grande en México y es una tecnología muy sencilla que se puede transferir fácilmente. Si la gente llegara a aprender a beneficiar, entonces ellos prácticamente aumentarían el doble de su ingreso. Muchos productores le encontrarían otra vez
la forma o el gusto de volver a sembrar la vainilla y rescatarlo. Realmente las comunidades que están ahí son las que llevan la mayor responsabilidad en la conservación de estos recursos, porque ellos sí valoran la importancia de manejar y de prevalecer este tipo de recursos para las generaciones futuras. Al irnos bien a uno como pequeño microempresario, pues prácticamente vas generando trabajo. Yo al menos de esta manera quiero evitar que mis hijos se vayan y que vean una opción de que aquí realmente, si ellos le echan ganas, ya no tendrían tanta necesidad de emigrar. Y pues fomentarles también, sobre todo, que deben querer el campo como nosotros los papás lo queremos, así como lo quisieron nuestros abuelos. La herencia que nos dieron, entonces para nosotros sigue representando mucho. En este trabajo que llevamos ahorita tenemos mucha fe porque nos ayudan a revalorar nuestro campo. Es no perder la tradición de nuestros ancestros. Los que realmente le tenemos amor a la horquilla, a la planta, son los que seguimos aquí en pie de lucha, trabajando, produciendo y netamente, ahora sí, desde la cuna de lo que es la vainilla. Ok, bueno, pues este es un video que hicimos en el 2013, cuando recientemente iniciamos con el proyecto, y en donde hablábamos justamente de lo que nosotros esperábamos. Hoy voy a platicarles al final qué es lo que ha pasado a lo largo de estos años con este proyecto. Incluso les voy a pasar la liga de un video que se hizo el año pasado con la misma familia de Juan y Claudia, en donde les contamos pues qué fue para ellos participar en este proyecto y qué ha sido de ellos y de sus hijos, que son los que ahora están empezando a tomar las riendas del proyecto. Pero bueno, antes de continuar, voy a hacer una breve acotación, porque para que ustedes entiendan un poco más acerca de la estrategia que estamos planteando directamente en las comunidades, quiero platicarles acerca de lo que es un sistema agroforestal. En el video se habla mucho del sistema agroforestal. Aunque hay muchas definiciones acerca de esto, hay muchos autores que han hablado acerca de esto y han hecho incluso clasificaciones muy particulares de los sistemas agroforestales. Básicamente, lo que yo quiero que ustedes hoy puedan comprender es que un sistema agroforestal es una unidad de producción intervenida por el hombre, evidentemente, para poder cultivar plantas leñosas perennes, es decir, árboles, combinando con cultivos y diversas actividades agropecuarias. Eso, en esencia, es un sistema agroforestal. La combinación de árboles con cultivos o con algunas otras actividades agropecuarias en un mismo espacio determinado. Eso es lo que es un sistema agroforestal. Y esos sistemas agroforestales son invento del hombre. O sea, finalmente el desarrollo del cultivo de cacao bajo sistema agroforestal, el desarrollo del cultivo de vainilla bajo sistema agroforestal, son el gran invento de las culturas precolombinas. En el caso de la vainilla, los totonacas, y en el caso del cacao, evidentemente tanto los olmecas como los mayas, ¿no? Entonces, básicamente, por eso es importante el poder identificar los elementos fundamentales de cómo esas culturas precolombinas utilizaban la misma naturaleza para su beneficio, para poder producir un producto que para ellos era bastante valioso, ¿no? ¿Qué elementos encontramos en los sistemas agroforestales? Y esto es importante para poder visualizar por qué los sistemas agroforestales son el laboratorio o el campo experimental en donde se generan los recursos bioculturales. En un sistema agroforestal podemos encontrar, como ya lo decía, especies leñosas perennes, árboles, zonas de barbecho o acaguales, es decir, zonas en donde la vegetación se empieza a regenerar, la biodiversidad, evidentemente, los cultivos anuales que nosotros estamos estableciendo para nuestro beneficio, los arbences, que es una definición del doctor Hernández Xolocotzi, para poder identificar aquellas plantitas que no tienen un origen definido en los cultivos, pero que tienen un beneficio muy práctico para las personas. Por ejemplo, la milpa. Espero hayan hablado del concepto de milpa mexicana,
en el cual no solo es el maíz, sino que en la milpa, asociado a la milpa, crecía el frijol, quizá como un cultivo, pero también aparecía el arrocillo con el cual bañaban a los niños recién nacidos, el chile, la calabaza, los quintoniles, etcétera, etcétera. Un conjunto de plantas, de diversas plantas que eran aprovechadas por las personas y que ellos no las tenían que cultivar como tal, sino que en ese mismo sistema, por las condiciones agroecológicas que se daban, las plantas emergían y emergen hasta la fecha. Desafortunadamente, la presencia de insecticidas y de productos agroquímicos han ido limitando el aprovechamiento de estas plantas arbences, porque el concepto de la agricultura moderna es que hay que utilizar el espacio, dedicarlo exclusivamente para el cultivo que te va a dejar dinero. Entonces, al aplicar esos productos, se elimina la competencia interespecífica, la que ellos llaman, y se abona a que la mayor cantidad de biomasa sea generada para el cultivo comercial que yo estoy generando. Entonces, los arbences se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. Dos elementos más importantes en los sistemas agroforestales, claro, son los cuerpos de agua y el suelo. Pero el elemento central de un sistema agroforestal, desde mi punto de vista, realmente los hogares productores, es decir, la gente que los diseña, la gente que los trabaja, la gente que los maneja. Y este diseño será en función de tres aspectos fundamentales: las necesidades de las personas, sus perspectivas, tanto históricas, culturales, religiosas, etcétera, etcétera, y sus gustos, que son extremadamente importantes. Y todo este conjunto se da bajo condiciones ambientales muy particulares. Por ello es que no existe una receta general para establecer un sistema agroforestal, no existe un modelo como tal. Cada región, cada zona, en cada región y en cada zona particular del país se pueden establecer bajo esos principios generales los diferentes, pero muy particulares tipos de sistemas agroforestales. Bueno, para poder establecer los sistemas agroforestales, bueno, hay muchas formas de poderlos establecer, pero para nosotros lo más importante, un asunto muy importante tiene que ver con la planificación agroforestal. Entonces, es importante hacer una planificación junto con las comunidades de cómo se va a desarrollar el sistema agroforestal. Esa planificación se da en función de los objetivos que tiene los sistemas agroforestales. Yo lo que pretendo al establecer un sistema agroforestal es incrementar la producción, generar servicios ecosistémicos, recuperar la fertilidad de los suelos, por supuesto conservar la biodiversidad, hacer un manejo integrado de plagas y enfermedades, pero sobre todo incrementar el capital en el lugar y a su vez también poder proveer otro tipo de servicios como pueden ser el ecoturismo, o en los últimos años se ha puesto muy de moda el famoso agroecoturismo, que en nuestro país está subutilizado, pero que en otros países, como les decía, quizá en Costa Rica, todos los países centroamericanos ha habido un boom en torno a optimizar ese tipo de servicios para venta y poder generar ganancias para los hogares, ¿no? Aunque esto parecería muy bueno, ¿no? Aunque los sistemas agroforestales parecerían como la solución a los problemas que tenemos en el agro mexicano, la pregunta es si esto ha sido suficiente, porque en la actualidad, si nosotros comparamos las superficies que tenemos en nuestro país destinadas al cultivo agrícola en monocultivos y en sistemas agroforestales, me parece que aún no se refleja las grandes ventajas que pueden tener los sistemas agroforestales. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? ¿Por qué este tipo de sistemas de producción no han permeado todavía en la idea de los diferentes campesinos y agricultores? Y bueno, aquí entra otro elemento muy importante, el desarrollo empresarial comunitario, y hay dos diferencias de las que yo quiero hablar rápidamente. Cuando hablamos de empresa, del concepto de empresa, ¿no? Pero no la empresa como habitualmente la tenemos en la ciudad, sino la empresa a nivel de las comunidades. Entonces aquí hay una diferencia conceptual muy importante, lo que es una empresa privada y lo que es una empresa rural comunitaria, ¿no? Para una empresa privada, el concepto del capital es el dinero que tienes en efectivo para poder invertir, ¿no? En una empresa rural comunitaria lo único que no hay es dinero. O sea, hay historia, hay conocimiento, hay productos, hay materias primas, hay agua, hay suelo, hay terreno, pero no hay dinero. Entonces, ¿cómo podemos echar a andar una empresa si no tenemos dinero? Pero sí tenemos todo un conjunto de posibilidades o de oportunidades para poder potencializar. En una empresa privada, las decisiones se toman generalmente de manera unilateral. O sea, hay un consejo directivo que toma las riendas de la empresa, un gerente que es el que administra la empresa,
y es el que decide qué es lo que se va a hacer. En una empresa rural comunitaria hay una forma muy particular de tomar decisiones que es entre todos y para todos. Entonces, hay problemas generalmente ahí para tomar las decisiones en este caso, ¿no? Ahí hay dos fotos bastante interesantes de unas experiencias que tuve como facilitador en Centroamérica. Esto es en un curso que dimos con el CATIE sobre organización empresarial comunitaria. Y la foto de arriba, al centro de arriba, es un grupo de mujeres, que son las mujeres acumitas, y que ellas se encuentran de un lado del río que divide la frontera entre Costa Rica y Panamá. Entonces, estas mujeres indígenas se encuentran del lado de Costa Rica, y el grupo de abajo es un grupo de productores campesinos de cacao de Bocas del Toro en Panamá. Entonces, trabajamos con estos dos grupos de productores y fue un asunto bastante complicado porque pues resulta que esos procesos históricos y culturales, para el caso de las mujeres tacumitas, tiene que ver con que ahí la mujer es la que toma la decisión de todo y el hombre queda a un segundo plano. Entonces, decía, cuando yo le platicaba a mi mujer, decía que me sentía como en el mundo un poco al revés, como nosotros lo visualizamos en México, ¿no? Que históricamente lo hemos visualizado en México. En donde el hombre es, digamos, como que el jefe de la casa o el jefe del hogar, sobre todo en las comunidades rurales, aunque la que manda en realidad siempre es la matriarca, ¿verdad? Pero en este caso aquí es muy abierto el asunto. O sea, ahí las mujeres toman decisiones y el hombre no puede tomar decisiones, no puede hablar, no tiene voz ni voto. Entonces, el pequeño problemita que teníamos cuando damos este curso es que cuando hablamos de ventas, por ejemplo, de mercado, el gerente de ventas era un hombre, ¿no? Que no se distingue ahí porque tiene el pelo largo, pero atrás de mí está un muchacho que era el gerente de ventas, al cual no lo dejaban vender ni un chocolate porque iba en contra de la tradición de las mujeres acumitas, en donde los hombres no tenían poder de decisión. Entonces, bueno, fue un asunto complicado que ya en otra ocasión con gusto les puedo platicar cómo lo solucionamos. Otra de las diferencias importantes es que una empresa privada es una organización destinada a incrementar recursos financieros exclusivamente, ¿sí? O sea, cuando se monta una empresa, se invierte un peso pensando en generar otro peso, ¿no? En una empresa rural comunitaria, lo menos importante es generar recursos y lo más importante es generar un beneficio para los miembros de la comunidad, ¿sí? Para fortalecer los lazos comunitarios. Entonces, aquí el concepto de inversión es bastante diferente, ¿no? Porque en una empresa privada, la inversión es lo que tú tienes o consigues de recursos para poder generar más recursos. Y en una empresa rural comunitaria, generalmente, y sobre todo en nuestro país, ¿no? Cuando hablamos con los productores de establecer una empresa rural comunitaria, lo primero que piensan es, vamos a pedir un apoyo al gobierno y de preferencia que sea a fondo perdido. Si no es a fondo perdido, entonces no le entramos. Entonces, pues ahí se pierde justamente el norte del potencial que hay en las comunidades para aprovechar esto en torno a nuevas oportunidades. Bueno, para nosotros hay 3 reglas importantes con las que trabajamos a nivel comunitario. La primera, es importante que el campesino, que el indígena, que el productor comunitario entienda que es necesario producir lo que se puede vender en lugar de producir lo que se puede producir, lo cual va contrario incluso a las mismas políticas agropecuarias de nuestro país, ¿no? Se hacen proyectos, se hacen programas enfocados en producir más, pero se olvida el mercado, ¿sí? Incluso se asignan precios de garantía, pero se olvidan realmente qué es lo que está pasando en el mercado. Entonces debemos, antes de iniciar cualquier proyecto rural comunitario, tenemos que pensar en producir lo que se puede vender, lo que realmente tiene mercado, lo que está originado desde una demanda específica del mercado, en lugar de producir nomás lo que yo creo que pueda producir, ¿ok? La segunda regla, que nosotros le llamamos reglas de oro, tiene que ver con que no todos los buenos productores son buenos vendedores, ni todos los buenos vendedores son buenos productores. Ahí, de repente, hace unos 20 años entró la moda de establecer empresas integradoras, en donde se llevaba el producto desde que se originaba hasta que se vendía. Desafortunadamente, había muchos productores que aquí tronaron porque no tenían la capacidad, ellos sabían producir bien, o sea, te sacaban las mejores papas, el mejor maíz, el mejor frijol, pero a la hora de hacer una negociación, a la hora de ofrecer el producto al mercado, no jala. Lo mismo pasa con cacao y vainilla. Tenemos productores que son muy buenos cultivando la vainilla en campo,
pero que a la hora de beneficiarla o incluso a la hora de llevarla a algunas ferias para venderlo, no les gusta, no se les da, no quieren. Entonces ahí es donde tenemos ciertos problemas. Y hay que identificar cuáles son las potencialidades que cada persona en la comunidad tiene. Generalmente aquí lo que hemos hecho es aprovechar el conocimiento de las personas mayores para transmitirlo a los jóvenes en torno a cómo se maneja el campo, pero aprovechar el ímpetu de los jóvenes para llevarlos a identificar nuevas oportunidades en el mercado y formarlos y capacitarlos para que sean buenos comercializadores, buenos vendedores, buenos estrategas de mercado. Y lo más importante, identificar en dónde está el negocio. O sea, ellos pueden tener muchos productos a la venta, pero hay uno que es el que realmente sostiene sus gastos operativos, sus gastos fijos, sus gastos variables, y es sobre eso, sobre lo que se desarrolla la oportunidad de alternativas. Bueno, la combinación de los recursos agriculturales y las estrategias empresariales comunitarias han permitido en diferentes partes del mundo la vinculación de productos a mercados tanto nacionales como globales, lo cual ha generado ingresos estables que garantizan a largo plazo la sostenibilidad social y económica de este tipo de iniciativas. Vuelvo a insistir, si no hay una vinculación directa de estas iniciativas con el mercado, estas iniciativas están sostenidas sobre palillos de dientes. ¿Sí? Se necesita que haya una vinculación fuerte y directa con el mercado para poder aprovechar todo el potencial que esos productos pueden tener. Por muy buenos que puedan ser, si no tienen una orientación, una fijación, un norte hacia un mercado especializado, ahí se pierde todo lo bueno que puede ser el proyecto. Y de esto han hablado muchos autores, hay muchas iniciativas, pueden meterse a internet a buscar muchas iniciativas que hay. Aquí presento algunas iniciativas cooperativas sin fronteras, la Coordinadora Latinoamericana para Pequeños Productores de Comercio Justo. Hay un montón de iniciativas que se han desarrollado, lo cual han mostrado que son alternativas viables para superar la pobreza y para mejorar las condiciones en las economías locales, campesinas. Nosotros, por nuestra parte, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos tomado lo que hemos identificado en nuestro país, la zona que nos compete. Nosotros hemos trabajado prácticamente con productores en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas, y ahora estamos nuevamente en Veracruz, en donde hemos encontrado que todas las condiciones de las que ya les he hablado, las condiciones de pobreza y marginación, la incompatibilidad con las políticas públicas, un continuo deterioro y baja productividad de los suelos y un manejo agrícola en muchos de los casos que son contrarios a la vocación de los suelos, ha provocado que haya en todos los campesinos un desencantamiento de los hogares por su propia actividad, pero que a su vez ellos anhelan también tener un futuro digno para sus hijos. Entonces, el principal problema del campo mexicano no es el rezago tecnológico, no es la presencia de plagas y enfermedades, no es quizá incluso la falta de mercado. El principal problema que tenemos en el campo mexicano, hoy en día con cualquier producto, y eso lo puedo afirmar directamente con vainilla y con cacao, es que el campesino ya no quiere ser campesino. Y mucho menos anhela a que sus hijos y sus nietos sigan siendo campesinos. ¿Sí? Entonces, esa fractura que existe en los ideales del agro mexicano es lo que ha hecho que en la actualidad tengamos que depender de las importaciones para poder consumir lo que todos los días comemos en nuestras mesas. Hasta ahí llega el impacto del problema del que hoy les he estado hablando. Nosotros hemos planteado como alternativa la restauración ecológica productiva, que es una estrategia de colaboración integradora en donde vinculamos el diálogo de los saberes campesinos con investigación y acción participativa a través de técnicas agrícolas de manejo que generamos en las universidades, en los institutos, en los tecnológicos, en las grandes empresas, con el conocimiento local, a la vez de aplicar algunos recursos biotecnológicos que nos permiten generar alternativas para nutrir los cultivos. Así, el modelo que nosotros desarrollamos, el modelo general, está basado en establecer parcelas agroforestales, en donde hacemos una planificación agroforestal diversificada, utilizando especies que tienen un alto valor ecológico, económico y cultural. ¿Sí? A eso se debe el nombre del proyecto. Y aquí lo que hacemos básicamente es combinar especies que tengan especies comestibles de consumo directo, especies maderables, especies que tienen una alta demanda en el mercado e incluso especies ornamentales y de uso medicinal o tradicional para las comunidades. De esta forma, lo que hemos logrado nosotros desde hace 10 años del proyecto que hemos desarrollado,
es incrementar la producción local, generar servicios ecosistémicos, conservar suelos, conservar la biodiversidad, manejar las plagas y enfermedades, generar agroecoturismo e incluso el incremento, sobre todo el incremento en el capital de los hogares. Bueno, voy a presentarles otro videíto que habla acerca de lo que estamos haciendo con cacao, combinación. El primero fue sobre vainilla de cacao, este es sobre cacao, y al final voy a platicar lo que estamos haciendo de manera integrada. Me comentan, por favor, si se escucha el audio del video. Este video todavía es más corto que el anterior. Cuando mi abuelo cortaba la primera mazorca de la cosecha, cuando se iniciaba, él acostumbraba darle un beso a esa mazorca y decía: gracias Dios porque me permites que coma mi familia. Y éramos 4 hermanos y a cada uno nos daba nuestro lugar para que fuéramos sembrando el cacao, pero así las mazorcas en el lugar que iba a quedar. Aquí en nuestro país tenemos agua, tenemos nutrientes, tenemos todo y no tenemos un buen huerto, no tenemos una buena planta de cacao. Y sin embargo, en otros países donde no hay agua, el agua la compra, tienen unas huertas preciosísimas. No me dio tristeza, me da coraje. Que antes cacao se daba, pero nada más se recolectaba cacao, no se cultivaba. Ahora, tuvo que llegar a esta situación de enfermedad, de escasez y todo, para que hubiera una evolución tecnológicamente. Viene Nestlé de manera particular en el Plan Cacao, nos ha abierto la visión a los cacaoteros. Primero, de que sí se puede trabajar en contra de la monilia, que sí se puede rescatar, que fue lo que nos desanimó al 90% de los productores. La empresa Nestlé se puso a analizar y vio que en Tabasco hay un buen cacao. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar tecnológicamente, aprender a hacer cuentas, el porcentaje, cuánto le he invertido, cuánto me he ganado, cuánto me ha dejado. De esa manera es que podemos transformar al productor, al hombre de campo que dice que no daba, ¿no? En el trabajo de campo con los productores, lo que hacemos en el Plan Cacao es que visitamos al productor y le preguntamos cuáles son los problemas que tiene él en el campo con el cacao y qué es lo que le gustaría aprender al productor para mejorar y incrementar sus volúmenes de producción. Escuela de campo, enseñar al campesino a cómo trabajar tecnológicamente, cómo poder ser agente competitivo, poder competir con otro país. Nosotros no podemos competir con otro país porque no tenemos calidad, pero con este trabajo que tenemos aquí, con este trabajo que vamos a hacer aquí, yo puedo competir con Ecuador, con Colombia, con el que se me atravese enfrente, compito yo. El beneficio de la parcela de alta densidad es tener mayor cantidad de plantas por hectárea para tener un mejor ingreso económico y aprovechar parte del terreno para sembrar productos de la canasta familiar. Al ver incremento en la producción, lógicamente obtenemos mayor recurso para el sostenimiento de nuestra familia. Y nosotros que hemos escuchado más que nada las pláticas, los consejos y sobre todo el Plan Cacao, pues ahí vamos, tratando de cambiar nuestras plantas, nuestra vida, lo que nosotros quisiéramos o como ser humano quisiéramos ser algo o alguien. No hay nada mejor que ver que el productor está mejorando, estar con ellos y ver cómo van mejorando todos los días. También lo que hace el Plan Cacao, que le da garantía y seguridad al productor, que al tratar directamente con Nestlé, que es una empresa, pues sabemos que es seria, nos ayuda a nosotros a no tener intermediarios, porque de esta manera vendemos directamente a la empresa. Tomamos esta decisión como grupo de no dejar pasar esta oportunidad que nos mostraba Plan Cacao Nestlé, porque era algo inmediato que nosotros necesitábamos que nos comprara el producto. Entonces nosotros, tomando esta iniciativa, hicimos de 8, pues prácticamente lo hicimos aparecer en el mapa, se hizo un grupo ya formalmente, ahora nosotros también llegamos a ser empresarios. Que si logramos estrategias compartidas como las que tenemos ahora en la Universidad Veracruzana, los productores y el Plan Cacao Nestlé de México, podemos transformar el círculo vicioso en un círculo virtuoso. El Plan Cacao anhela que todos los productores mexicanos de cacao sueñen con que su producto sea el mejor producto del mundo. Hemos llegado a ser empresarios, vemos de que es la única manera de que el campo salga adelante, que nosotros mismos nos pongamos a trabajar y recuperemos nuestra identidad
como Estado y como país netamente cacautero a nivel mundial. El cacao habla de nosotros, nos identifica totalmente a quienes somos agricultores de cacao. Ok, bueno, este video que les presenté es acerca de un proyecto que iniciamos, una parte del proyecto en donde hemos trabajado colaborando con Plan Cacao Nestlé de México y con un grupo de productores, sobre todo en la región de Tabasco y Chiapas, en donde observamos que a través de la combinación de conocimientos y de saberes podíamos generar alternativas más rentables, más productivas para los pequeños productores, con la ventaja que esto podía tener de asegurar un nicho de mercado especializado sin la necesidad de comprometer todo lo demás que ellos tienen en sus parcelas. Entonces, garantizando la compra a un precio justo del cultivo de cacao, podíamos potencializar otras actividades. De este modo, propusimos el desarrollo de sistemas agroforestales combinando vainilla y cacao, en donde nos dimos cuenta de que podía ser factible este modelo de sistema agroecológico, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos algunas fotos de las plantas, como las tenemos en los sistemas de las parcelas. Es una foto de la comunidad de Cerro Camarón en San Pedro Izcatlán, Oaxaca. Algunas fotos de Papantla y de la otra parcela que tenemos en Nautla. Entonces, a la par de esto, hemos venido contribuyendo al trabajo de capacitación y formación de los productores para potencializar sus capacidades y llegar a otros nichos de mercado. El asunto o el tema aquí principal es no solo depender de una empresa o de un producto, sino que ellos tengan una diversidad de oportunidades para poderse vincular. Entonces, a la par de vincularse con una empresa tan grande como puede ser Nestlé, ellos pueden tener la posibilidad de vincularse con otras empresas o con otros actores del mercado o de nichos de mercado especializados para poder ir acomodando sus diferentes productos, ¿no? Entonces, como decía Silvia en el video, de lo que se trata es de no apostar todos los huevos a una sola canasta, sino de poderlos ubicar como diferentes estrategias diversificadas para tener diferentes alternativas. ¿Cuál ha sido el problema con cacao y con vainilla, con los productores que se dedican solo a cacao y solo a vainilla a lo largo del tiempo? Es que siempre se están quejando de las variaciones en el mercado. Y los compradores grandes no pueden mejorar sus precios porque obedecen a las tendencias del mercado internacional. Entonces, la idea de poder diversificar sus estrategias y sus productos es no depender de un solo producto y de una sola variación del mercado, sino ser más sostenibles a largo plazo, tratando de poderse ubicar en diferentes nichos y oportunidades de mercado a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos estableciendo un sistema de producción bastante amplio, lo decía Silvia en el video. Nuestra idea en aquel lejano 2012 era que esas pequeñas parcelitas que eran originalmente 3 parcelas experimentales se convirtieran en un modelo, en una forma de manejar los sistemas productivos de alta intensidad, al menos en el estado de Veracruz. Entonces ahora lo que estamos haciendo de la mano con grupos de productores, de plataneros, de naranjeros, de limoneros en Martínez de la Torre y San Rafael, y también con Plan Cacao, es establecer 5,000 hectáreas de sistemas agroforestales. Esto es decir, tratar de romper el paradigma que había en una zona de producción de intenso monocultivo de cítricos y de plátanos para hacer una transformación
de lo que eran los sistemas de monocultivo a un sistema de producción diversificado, en donde otra característica importante es que había un arraigado uso de agroquímicos y pesticidas inorgánicos, ¿sí? Yo me he asustado realmente, no sé si alguno de ustedes sea de la región de San Rafael y Martínez, la cantidad de bodegas que hay de agroquímicos y la cantidad de que esos agroquímicos le echan al campo y que regresan a nuestras casas convertidas en extracto de naranja, de limón, de plátanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos parece que esta zona representa una oportunidad de mercado y un interés por hacer un cambio de paradigma entre los productores. Platicando con los productores de la zona, nos comentan que ellos quisieran hacer un cambio productivo, quisieran hacer un cambio para mejorar las condiciones, porque han visto también finalmente los efectos que esto ha traído, no solo en términos del cambio climático, sino en la salud de sus propias familias, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto voy a terminar, solo quiero presentarles un ejemplo de lo que estamos haciendo. Esta era una parcela demostrativa con la que iniciamos en 2013, es una parcela en el rancho Papayal, en el municipio de Nautla, Veracruz, propiedad del biólogo Humberto Hostos. Él nos cedió una parte de su terreno para poder establecer esta parcela. Entonces, bueno, hay eso que se ven, esas marquitas que se ven son las plantas de cacao cuando las sembramos, ¿no? Era una cagual, esto era una zona de potreros, después fue una cagual y bueno, se limpió para poder establecer el cacao y 4 años después se convirtió en esto, un pequeño agrobosque de cacao diversificado con algunas otras plantas, ¿no? Esta es una de las parcelas que tenemos en San Rafael. A lo mejor pues van a ver pues, que es una parcela que no tiene nada, sin embargo, vemos ahí los circulitos amarillos que había unas plantas de cacao. Cuando llegamos nosotros, bueno, cuando llegué yo particularmente, la primera visita que hice a campo, después de que llevaban las plantas, pues me encontré con esto, y entonces, bueno, la primera recomendación era que tenían que aprender los productores de San Rafael a cultivar el cacao. Ellos, a veces el campesino cree que lo conoce todo, sin embargo, a veces hay que entender también que no todos los cultivos tienen los mismos requerimientos en términos de las necesidades fotosintéticas de la planta. Entonces, ellos pensaban que el cacao se tenía que sembrar como la caña, como el plátano, como el limón, a plena luz. Entonces, lo que dijimos, no, tenemos que tener una sombra que permita que las plantas crezcan. Esta parcela, cuando se sembró así, a cielo abierto, perdió el 90% de las plantas. Bueno, si se dan cuenta ahí, pues ya hay muchas plantas que prácticamente no estaban, no solamente quedaron esas dos. Y 1 año y medio después se convirtió en esto. Esta es la misma parcela en San Rafael, Veracruz, ¿sí? La sombra que tiene es una sombra temporal. La sombra que metimos en ese momento fue una sombra para remediar y para meter de inmediato una sombra para poder proteger el cultivo del cacao. Y esta sombra ideal nos la dio el plátano, que en este caso dio además un beneficio económico porque le generó plátanos a los productores. Y ahora lo que estamos haciendo es quitar los plátanos para empezar a jugar con las sombras y con las necesidades de sol que va teniendo el cultivo de cacao. Así es como se ve la plantación. Si ustedes identifican en esos círculos amarillos, ahí están ya las plantas de cacao, ¿no? Y esa es exactamente la misma parcela que observaron. A lo mejor no me lo van a creer, pero cuando gusten visitarnos en San Rafael, con todo gusto allá los esperamos y les podemos platicar acerca de esto. Pues bueno, finalmente ya para terminar con esto y agradeciendo nuevamente la invitación que amablemente la Universidad de Jalapa a través de la Vicerrectoría de Posgrado y de Educación Mixta me ha hecho, pues yo puedo decirles que el reto verdadero del desarrollo empresarial para los pequeños productores del Totonacapan no consiste solamente en incrementar el ingreso de los hogares, sino en motivar sobre todo la conservación del germoplasma nativo, es decir, poder capitalizar los recursos bioculturales de la zona. Por mi parte ha sido todo. Agradezco además a todas las instituciones que han trabajado con nosotros. Es un trabajo que no hemos hecho solos en el Centro de Ecodiálogo, sino que para el cual hemos colaborado con diferentes instituciones, tanto nacionales como internacionales, para poder llegar a estas instancias. Pues espero haya sido de su agrado y quedo atento a cualquier duda, pregunta o clarificación al respecto. Muchísimas gracias. Doctor Enrique Hipólito, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Definitivamente es un tema que vale la pena muchísimo reflexionar. Y efectivamente quisiera hacer mención que el doctor Enrique Hipólito y yo somos compañeros de trabajo y he seguido de cerca el desarrollo de este proyecto y puedo comentarles que es muy satisfactorio cuando un investigador es capaz de llevar todos esos conocimientos teóricos y prácticos al campo
y sacar de esa congeladora donde tenemos todos los artículos que publicamos como investigadores para que dicho conocimiento pues sea trasladado en pro y beneficio de la sociedad y sobre todo de los campesinos, que es un sector muy castigado en la actualidad por la propia sociedad. Entonces, esperamos de verdad que esta charla haya sido de su agrado y nos gustaría saber, en lo particular, si hay alguien que tuviera algún comentario, alguna pregunta. Los invitaría a todos los participantes, ¿sí?, a hacer todos los cuestionamientos que tengan, sean mínimos o inclusive que sean cuestiones muy específicas sobre los cultivos relacionados con esos recursos bioculturales que acaba de mencionar el doctor Enrique. Véanlo como una oportunidad para enriquecer su cultura general respecto a estos cultivos vegetales emblemáticos. Entonces, cedo la palabra a las personas que quisieran participar. Y con muchísimo gusto el doctor Enrique nos puede compartir un poquito más de sus conocimientos. A través del chat no hay preguntas. Y de manera directa parece que no hay alguien que quisiera participar respecto a la charla del doctor Enrique Hipólito. Esperamos unos minutitos más. Bueno, unos segunditos. A ver. La doctora Teresa, a través del el grupo de panelistas y participantes, felicita al doctor por su participación. Es interesante saber los trabajos que se hacen en nuestra zona. Sí, efectivamente. No sé, Enrique, si quieras comentar algo al respecto. No, gracias por el comentario de la doctora. Sí, es algo que teníamos pendiente, decíamos nosotros, porque estábamos trabajando de alguna forma un poco lejos hasta Tabasco y Chiapas, y ahora hemos logrado que este tipo de proyectos aterricen de una manera mucho más evidente en Veracruz, que es lo que queremos hacer, ¿no? Recuperar todo el potencial que tiene la franja costera veracruzana para establecer ese tipo de cultivos. Es decir, ha habido muchos estudios que se han realizado de manera remota, en donde se habla de que la franja costera de nuestro estado tiene el mayor potencial para el cultivo de cacao. Entonces, aunque este se ha dicho de manera hipotética, nosotros como grupo de investigación junto con los productores hemos venido demostrando esto a lo largo del tiempo y ahora es ya toda una realidad, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos que más productores se sumaran a nosotros a esa estrategia, porque la meta que nos hemos planteado es bastante amplia. Llegar a 5,000 hectáreas de sistemas agroforestales es una meta que se ha planteado en torno a la necesidad de poder hacer un cambio evidente en cómo se deben o cómo se pueden manejar este tipo de sistemas productivos diversificados y que tengan un beneficio directo para los productores y para sus familias sobre todo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. También le hace llegar las felicitaciones la maestra Maribeth. Muchas felicidades. Esperamos seguir teniendo más charlas sobre estos temas. Por supuesto, Maribeth, muchísimas gracias. Y queremos hacer llegar felicitaciones al doctor Hipólito de parte de comentarios varios en Facebook. Excelente tema. Pues sí, efectivamente es un tema bastante interesante. Nos da muchísimo gusto que a través de las distintas redes sociales también se haya transmitido esta charla tan interesante. El doctor Enrique Hipólito seguramente estará a las órdenes de las personas que quisiesen comunicarse con él de manera posterior. Su correo electrónico es hipólito, si mal no recuerdo, @v.mx, ¿sí? Y bueno, en el grupo de trabajo estamos abiertos a realizar cualquier colaboración. Somos un grupo relativamente pequeño de personas que estamos dedicadas al desarrollo regional y los estudios transdisciplinarios en el Centro Ecodiálogo, pero lo hacemos con muchísimo gusto. Aquí en la caja de chat está el correo del doctor Hipólito, y también para las personas que ya tengan el contacto directo conmigo, si estuviesen interesados en trabajar este tipo de temas, con muchísimo gusto. Recibimos desde tesistas, servicios sociales, colaboraciones para realizar proyectos de investigación, tutorías, psicotutorías para
tesis de licenciatura, maestría, doctorado. Inclusive tenemos también un par de personas que están realizando estancias postdoctorales. Entonces, todo el mundo es bienvenido con nosotros, ¿sí? Y esperamos que pues alguno de ustedes en algún momento se sume a nuestra iniciativa. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. En su momento le haremos llegar la constancia de participación correspondiente y pues enhorabuena, muchas felicidades por tan al contrario, doctor Ricaño, y un agradecimiento a ti y a todos los organizadores de este tipo de foros. Para mí es un placer poder compartir esta experiencia que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y como bien lo comenta, quedo a sus órdenes. A partir del próximo semestre he recibido la atenta invitación de la Universidad de Jalapa para incorporarme a la docencia en un programa de doctorado en ciencias ambientales. Entonces, para mí será un gusto poder apoyarles y atenderles quizá de una manera incluso mucho más cercana. Entonces, aunque ahí está mi correo de la universidad, bueno, ya también creo que ustedes tienen mi correo de la Universidad de Jalapa. Entonces, cualquier cosa, pues quedo atento y será un gusto poder compartir y seguir compartiendo este tipo de eventos con ustedes. Muchísimas gracias. Buen día para todas y todos. Hasta luego. Muchas gracias.